simplemente por demanda, porque hay gente que prefiere, ya no solo por precio, entrenar en grupo porque le sale más económico, sino por esa parte social que conlleva. Hemos compartido ratos y hemos conocido y seguimos conociendo a gente muy interesante que le ha ido muy bien en el mundo empresarial y que te dan consejos y te intentan abrir puertas siempre que puedan, para que tú sigas creciendo, porque les parece a ellos, incluso aunque los números luego el modelo de negocio no lo vean como el más rentable, y cuando ellos han pasado por ciertos proyectos que no le aportan nada, dicen, pues ahora voy a uno que ayuda a otras personas, para que con la entrevista que nos cuente su bagaje, historial de lesiones, etcétera, etcétera, pequeña valoración funcional y test de fuerza, veamos perfil de la persona, vemos punto de partida y decimos, oye, qué vamos a trabajar y cómo vamos a ir. Bienvenido a un nuevo episodio de Sin Talento pero con Ganas. Hoy tenemos un invitado que me hacía mucha ilusión porque es colega del sector. Al final tenemos un modelo de negocio muy parecido. Yo lo he escuchado en otros podcasts y venimos ahí de un background parecido y me hacía mucha ilusión traerle. Él es Unai Casquero, fundador de UFIT. Y nada, bienvenido. Unai, tú no sé si eres de... Siempre se lo pregunto a todo el mundo. ¿Tú eres más de talento o de ganas? De ganas, sin duda. Así que ganas que no falten y ya luego el talento, pues lo que nos hayan dado nuestros padres, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Alberto, y un placer, con muchas ganas de esta charla. A ver qué sale. Pues nada, yo te escuché, bueno, te lo he comentado antes fuera de cámara, te escuché en el podcast de MPG, ¿no? Uh-huh. Y me pareció muy interesante tus inicios. Empezaste ahí un poco con la pandemia y cogiendo cierta atracción. Sí, antes incluso de la pandemia. Antes, ¿no? Sí, llevo 10 años, también has mencionado tú, ¿no? Que llevabas como 10 años. Empecé en 2016. Pasa que en la pandemia, como casi para todo el mundo, fue un poco un punto de inflexión. Cambiaron cosas, te replanteas, pones orden, ves un poco el camino y sales de esa dinámica del día a día. Y empiezas a tomar a lo mejor otra decisión y otro rumbo. Pero empezamos en 2016. Lleva 10 años desde que nació UFI Boutique. Uh-huh. Yo empecé en el 2014 yendo por las casas. O sea que... no, yo sobre todo te lo menciono porque comentaste que empezaste con un poco esa atracción de los chalecos de electroestimulación, que yo es verdad que empecé con esa tracción de que decías tú que ante la crisis de 2008... había que buscarnos las habichuelas. De hecho, yo eché en todos los colegios, cuando acabé la carrera y luego hice el máster de educación, que es lo típico, ¿no? Uh-huh. Eché en todos los currículums, en todos los colegios de España y no me cogió nadie. Entonces, gracias a eso emprendí, que me vino genial, que me rechazase todo el mundo. Claro, justo, claro, al final hay que adaptarse a la etapa que toca, y la nuestra fue la que no había empleo, pero no había ni empleo gratis. Yo recuerdo escribir a O2 y a todos los centros por Madrid y por mi zona, por Extremadura, y no me daban trabajo, pero yo decía, voy de becario a aprender, acabo de salir, quiero experiencia, ver un poco el día a día. Y nada, ni me contestaban, no había nada, ni gratis. Y el chaleco de electroestimulación fue la primera como moda que pegó tan fuerte que de pronto demandaron muchos entrenadores, y ahí pudimos meter un poco de cabeza, por lo menos ese fue mi caso, de ya empezar a hacer currículum y ya para el siguiente pues ya tengo un poco de experiencia, ya algo tenemos, y ahí empezó el camino. Muy bien, tú eres de Badajoz y ¿dónde estudiaste, Cafí? En Cáceres. En Cáceres. En Cáceres, Magisterio de Educación Física en Badajoz, ya luego terminabas, que era el curso puente que había entonces para la licenciatura, en Cáceres otros 3 años, con uno de Erasmus en Colonia, que aquella universidad del deporte es muy chula, muy potente, me hablaron bien y peleé por entrar ahí, y ya luego al volver un poquito de transición y máster de gestión deportiva aquí en la Universidad de Alcalá en Madrid. ¿Y desde el 2016 ya empezaste con tu proyecto de UFIT? Sí, eso fue de pasar después por esta parte de Thomas Wellness que hablamos. Entre el máster hice ahí las prácticas, trabajé un tiempo con Tomás y todo el equipo, y ya a partir de ahí es donde empecé a abrir un poco la mente, a pensar en que quizás lo que necesitaba era emprender. Sí, notaba esa... ¿Qué aprendiste ahí con Tomás y su equipo? Que le hemos traído aquí al podcast. Pues de Tomás aprendí un montón de cosas. Yo se lo he dicho directamente que me vino muy bien esa fase de él y de todo el equipo, sobre todo ventas. Y muy importante, como hablamos, veníamos del mundo de la parte técnica de entrenamiento, y sobre todo el enfoque nuestro era muy en la enseñanza, y no había visto nada de ventas, y ahí aprendí un montón de los mejores, de Enrique, de Ángel, de Pedro. Estuve muy bien rodeado, y luego mucho de cómo funciona una empresa por dentro.
una gran empresa. Y en ese momento tuve la suerte de ver también cómo crecía. Estaba en un punto muy bueno de expansión, con la creación de la marca de Evergy, de crear ellos su propio producto y empezar a crecer en los centros. Iban metiendo a Saul Bike en los box de CrossFit, empezaba a ver este punto del concepto boutique ahora, y con ellos visitaba centros, eventos, ferias. Entonces era como, lo vi como información. Cada día en la oficina y en las visitas era todo como un aprender de algo que no era la parte técnica, pero que me sabía que me iba a venir muy bien si luego quería emprender algo. Y así fue. Lo aproveché al máximo como una esponja. Aprendí de ellos y con ellos sigo aprendiendo. Seguimos en contacto, en colaboración y son de hecho nuestro partner en los centros de UFIT. Lo montamos con Evergy. Con Evergy, muy bien. Pues, ¿cómo surgió la idea esa, ¿no? De UFIT. Pues surgió... Es que hasta incluso el nombre nos parecemos. Porque yo dije fit en forma ya de Alberto, ¿no? Y entonces dije AFIT. Y empecé así. Y digo, él se llama Unai y le ha puesto fit. Lo que pasa es que el apellido lo ha puesto diferente. Tú has puesto boutique y yo puse club. Pero, hostia, hasta eso nos parecemos, bien, tío. Sí. La verdad que cuadra bastante. Aunque es verdad que el matiz es la U, suele pensar la gente que viene por lo de Unai, y eso fue un poco consecuencia que luego me di cuenta de, coño, que coincide. Ah, pero que no vino por eso. En realidad, la U es la abreviatura de you en inglés, o sea, sería como tú en forma o vosotros en forma. Vale. Y ya luego encima, pensando que coincidía un poco porque tuviera ese toque personal, pero en realidad venía más por la parte de tú en forma y boutique respecto al concepto de cómo lo queríamos hacer, de más cercano y salirnos un poco en esa época de lo que se venía conociendo como el fitness o el entrenamiento, ¿no? Entonces, de hacerlo algo más personal y más exclusivo. Y de ahí surgió. Y ya luego, pues, venía un poco de juntar estos conocimientos que te comentaba en Thomas Wellness con la parte técnica que yo iba haciendo como entrenador, como tú, en un centro, en casas, a gente cercana, y ya diciendo, pues, bueno, creo que me apetece hacerlo por mi cuenta. Ya he aprendido bastante. Lo de tener jefe o trabajar para otro, yo sentía que no terminaba de encajarme o de saber qué era lo que necesitaba. En ese momento me vino perfecto para aprender, pero notaba que quería hacerlo yo. Y nada, visitando centros y viéndolos con el propio trabajo que llevábamos de comercial, aprendiendo un poquito de cada uno, para ya luego decir, venga, pues aquí vamos. Qué y guay nos eso. lanzamos sin pensarlo demasiado. Mejor, porque si no, si lo hubiera pensado demasiado, creo que todavía estaría buscando el local ideal o el proyecto ideal. Fue un traspaso, ¿no? El primero, comentaste. Fue un traspaso de estos de chalecos que ya venían de bajada y ahí entramos. Justo, quitamos chaleco y metimos el entrenamiento funcional, que era lo que yo hacía con mis entrenados en ese momento y en lo que creía que realmente podía mejorar a las personas, sobre todo con el enfoque de salud, de encontrarse bien. O sea, ya sí que tenía un poquito claro que la parte estética no quería que fuera mi enfoque principal de UFI Boutique, que fuera más a mejorar un poco el estilo de vida de las personas. Sí, yo siempre lo he tenido claro, pues de escuchar tantas entrevistas personales, escuchar tanto al cliente, entrenar 12 horas al día a gente, siempre he tenido claro que ese tenía que ser el foco principal. Es decir, es que he tenido claro que al final donde está el grosso de la población de que necesita hacer ejercicio es la gente que no hace nada, o gente que tiene miedos, o que tiene patologías, o que tiene... O sea, yo creo que ahí es donde está el margen de crecimiento. Sí, ha habido ya mucha evolución, ya se han llegado en estos años a niveles de conciencia en el que la gente ya no viene tanto por quiero cambiar mi cuerpo radicalmente así, ahí todavía, y es perfecto ese campo, pero ya más escucho lo de quiero encontrarme bien, oye, que quiero es estar fuerte, quiero sentirme ágil, quiero estar en forma, que no me ahogo con 4 cosas que hago, que quiero poder ser funcional, dependiente para todo en el día a día. Así que creo que era un acierto y lo hemos conseguido que la gente vaya entrando por ahí. Aparte que la parte estética es muy, muy complicada, ¿no? Siendo honestos, cambiar a cierta edad y dependiendo un poco de la genética que tenga cada uno, el entrenador puede llegar hasta donde puede llegar con su herramienta y no podemos hacer magia. Aunque muchos la hayan usado como gancho, ¿no? El prender y esas sobrepromesas sobre te voy a cambiar en X semana. Yo es que siempre lo he dicho, es que a todos los clientes que yo he entrenado a cientos de ellos. O sea, no es mi responsabilidad. Tu estética. Es decir, tú si vienes a entrenar 2 días a la semana, 2 horas,
cuántas horas hay, o sea, si multiplica 24 por 7, que no se lo he quedado, pero es que solo vienes 2 horas a entrenar un entrenamiento. Entonces, ¿cómo va a ser mi responsabilidad algo que encima es tan complejo? Porque es que estamos hablando de... Muchas variables. Hay muchísimas variables que matizar, ¿no? Entonces, o vivo en tu casa 100% los 365 días del año y te intento cambiar todo, mente, cuerpo, hábitos, o sea, esas promesas... Vamos, yo lo he tenido claro que nunca he vendido por ese gancho, nunca. Siempre... Y hay alguno que se me ha ido, ¿eh? Pero al final la honestidad es clave ahí. Sí, total, ser claros y saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con las herramientas que tenemos y las horas que tenemos a la semana, como tú dices. No tengo control de lo que hace el resto del día. Si queremos tener control, vamos a tener que buscar otro tipo de entrenamiento en el que yo te lo pueda mandar y que tú sigas haciendo en casa y tengamos otro tipo de planificación de entreno. Pero la mayoría no son de ese estilo, de quiero estar 6 días a la semana entrenando, comiendo, midiéndolo todo, cuidando ciertos hábitos. Tengo esto, pues bueno, con esto vamos a intentar aprovecharlo al máximo y vamos a ver qué podemos hacer. Y eso sí da resultados, eso sí que cambia un poco. Es como una grieta por la que entra un poquito de luz y a partir de ahí ya empezamos a cambiar hábitos. Y ahí la gente es donde es muy bonito toda esta parte técnica de nuestro trabajo, en la que la gente luego dice, joder, cómo me ha cambiado, ¿no? el estilo de vida, ahora he conseguido encontrarme bien, motivarme, seguir entrenando y llevar un estilo de vida mucho más saludable. Eso es muy bonito y eso es lo que nos mantiene. También... Sí, he visto además, o sea, escuché además que tú no has colgado el chándal, o sea, que te mola y yo, por ejemplo, en contraposición, acabé quemado y febrero de hace 2 años dije que nunca me lo ponía más. Porque acabé ya tan saturado que dije ya nunca me voy a dedicar más a entrenar. No sé si volver en un futuro, me gusta mucho el básquet, no sé si cuando ya pase un tiempo retomo la parte de entrenador o preparador físico, no están mis planes, pero acabé sí, quizás saturadísimo. Apuraste demasiado, ¿no? Apuré demasiado, sí. Fueron años... O sea, es verdad que, claro, hice dinero y ahorré y trabajé como un animal, pero no supe medir. Es decir, no... Di el 100% de lo que se podía, ¿no? En todos esos años. Y al final ya colgué un poco ahí las... Pero bueno, quién sabe, ¿no? Si recuperas otra vez esas ganas y enfocado ya un poco a algo que te llene más. Y yo sí es verdad que lo sigo manteniendo, primero porque me lo entreno yo y como deportista y como atleta cada vez estoy más metido en competiciones, en seguir avanzando y viendo a ver dónde está el límite de mi cuerpo y cómo puedo irlo mejorando, y eso hace también que todo este aprendizaje me apetezca transmitirlo. A alumnos con los que trabajo cada día, evidentemente muchas menos horas de las que hacía al principio, como podíamos hacer cuando arrancamos, que es todo el día, con un volumen pequeñito para poder hacer todo el trabajo de gestión y poder entrenar yo, pero disfrutándolo mucho. Así me sigo manteniendo al día en las formaciones de todo tipo, ¿no? A nivel de entrenamiento, y que me sirva también para poder estar en las formaciones con los entrenadores y con el equipo, enseñándoles, explicándoles cositas nuevas que vayamos aprendiendo. Que otras veces podrán ser otros entrenadores, otras veces podemos contratar gente de fuera o hacer cursos en conjunto, y otras que la que más me gusta es hacerlo yo la formación y lo que lea y lo que aprenda de otros mentores, transmitirlo al equipo. Eso lo pienso yo muchas veces. Yo digo, yo que me he pegado años y años estando a la última en estudios, en formaciones, en biomecánica, en todo, fisiología, todo, pues yo perder el fuelle. O sea, estoy convencido. Y lo que podré formar seguramente de aquí a... Bueno, ya lo puedo hacer, seguramente por todos los conocimientos que he cogido, pero va a ser pues sobre todo gestión y el mundo de la empresa, y al final la parte técnica la tendré que delegar en un tercero, o sea, en una empresa externa en la que dé ese tipo de... porque ya no lo podré dar yo. O sea, justo. Sí, yo es que esa parte sí que noto que cuando doy una charla o me invitan a una formación, la de emprendimiento me encanta, pero noto que es pues hasta aquí es mi experiencia y ya, y de la otra se me abre un mundo que me genera ahí que te gusta, sí, te da una chispa dentro que digo, guau, quiero saber más de esto, ¿no? Y ahora pues sobre este tema de fisiología, o ahora más de resistencia, o ahora vemos estos deportes y sobre ciclismo y carreras, running, cómo mejorar cargas, tal, planificación, me encanta, y nada, ahí seguiremos un poquito combinándolo todo. Así que, bueno, la parte de gestión, pues es verdad que me sigue gustando,
pero no he profundizado tanto en marketing y en cositas que me podrían haber ayudado mucho y me he tenido que apoyar más o sea que ahí creo que justo como nos combinamos, ¿no? Que somos diferentes piezas, diferentes enfoques. Claro, sí, yo ahí es verdad que me he formado mucho en marketing, me ha gustado, y pues en la parte de ventas, en la parte ahora pues eso de operaciones, pues todas esas patas que yo cojeaba, pues ya lo estoy profesionalizando. Entonces, bueno, poco a poco, o sea que era un campo que yo tenía completamente descuidado porque estaba foco en ser muy buen entrenador, pero claro, al final cuando tú eres muy especializado en algo es que no aprendes de lo otro. Total, sí, Entonces es que no se puede ser especialista en todo. Claro, Así que, bueno, pues ¿cómo es el modelo de negocio de UFIT Boutique? Pues UFI Boutique todavía podría decir que son de los pocos modelos de negocio que se mantienen en la parte de entrenamiento personal más puro, entrenamiento personal o en pareja, o por lo menos la mayoría de los centros que tenemos actualmente, en los que siempre nació y se ha mantenido, en la que el entrenamiento personal se crea la experiencia y el entorno, las condiciones perfectas para el entrenador con su cliente o sus clientes, una pareja, en la que en la sala no se comparten con otros entrenadores y ese ambiente hace que sea todo más cercano o más cálido para poder crear un entreno de calidad en el que valoramos a la persona al principio, vemos todas las condiciones y vemos y negociamos un poco qué necesitamos, qué quiere la persona y planificamos el entreno a partir de ahí. Pero como todos un poquito nos hemos dejado también influenciar por esta tendencia de intentar abrir a lo mejor en algunos espacios donde tenemos unas salas más grandes de poder hacer grupos, ¿no? Entonces en Mirasierra pues tenemos una sala para pequeños grupos de 6-8 personas. En Badajoz ese franquiciado nació directamente ya pensado más en grupo y el entreno personal como un complemento, o en Tres Cantos, que ya también están evolucionando en alguna de las salas simplemente por demanda, porque hay gente que prefiere ya no solo por precio entrenar en grupo porque le sale más económico, sino por esa parte social que conlleva. Entonces, nuestra matriz, nuestra base de crecimiento fue siempre el entreno personal y el ingreso más importante en la mayoría de los centros, pero tocando esta parte de grupo. Y bueno, todo lo que conlleva y genera alrededor, pues en algunos centros tenemos una parte de fisioterapia, en otros más importante la parte como en el de Mirasierra, una sala fitness, donde tenemos también un espacio de entrada de uso libre por una cuota mensual, o la de grupos, una parte de nutrición, es decir, ya tocando todo lo que conlleva esa experiencia 360. Pero si lo tenemos que imaginar es entrenamiento personal o en pareja puro. Y eso estás testeando, ¿no? Esos modelos de decir, oye, pues mira, en un centro tengo una sala de acceso libre, ¿no? Que me da... Sí, ese fue, bueno, un poco por espacio, como estamos dentro del Club Mirasierra, pues estaba este espacio ya creado y entonces pues fue un poco pues absorción ya pura por estar ahí y ellos cedieron todo el espacio que tenían para que UFI Boutique gestionáramos la parte fitness. Entonces ya podemos ofrecer como todos los modelos o todos los tickets, pasando desde pago una cuota mensual para acceder cuando yo quiera a esa cuota con un plan de entrenamiento guiado online que yo me lo gestiono cuando quiera y ya escalando poquito a poco. Paso a entrenamiento en grupo o si ya quiero la joya de la corona, que sería el entrenamiento personal, incluso con plan nutricional y demás. Así que ahí sí que en el de Mirasierra es un caso un poquito más especial porque tenemos más espacio para ofrecer todos estos servicios. Pero ¿Todo eso lo gestiona UFIT Boutique? En el de Mirasierra sí. En el de Mirasierra sí, lo gestionamos desde ese centro, que sería como el más grande de todo. Todo lo demás, el modelo base es el entrenamiento personal. Lo único que sí que no hacemos un modelo cerrado. Yo, como le digo a los franquiciados, a los potenciales franquiciados, ahora que estamos con uno estudiando y muy cerquita de abrir o de llegar a un acuerdo en la zona de Cuatro Vientos, lo que hacemos es qué local tenemos, ya que es tan difícil encontrar espacios en Madrid, es qué local tenemos, vamos a intentar con lo que sabemos optimizarlo al máximo. No tiene por qué ser esto ya cerrado, esto es UFIT y es lo que hay. Vale. No, oye, pues si esta sala es más pequeña, ahí sí aquí entrará mejor una camilla, ahí sí ponemos un espacio donde a lo mejor podamos abrirlo a Pilates Reformer, porque la persona le gustaría también y creemos que es un modelo que por la zona puede encajar. O oye, no, aquí a grupos, hasta X personas, o entrenamiento personal. Es decir, vamos a ver dentro de nuestra filosofía, nuestros valores, qué podemos hacer para optimizar este espacio al máximo y ofrecerlo así. O sea, el know-how tuyo es sobre todo eso, que si alguien, un potencial franquiciado,
te contacta es el poder adaptarte a un local que en este caso él busca. Exacto, que él tenga ya a mano, porque en este caso sea suyo, o porque por la zona le encaja porque lo quiere tener más cerca, o simplemente porque ha sido una buena oportunidad, por precio y por localización. Entonces creo que de la otra manera nos estábamos cerrando, perdiendo muchas oportunidades. Ahora ya aparece un local, oye, venga, en este local, con estas rentas, si en esta sala hacemos este modelo de negocio y en esta zona, pues a lo mejor el entrenamiento personal sería muy complicado. Pues venga, vamos a ir al grupo, que creo que podemos llegar a más personas con un ticket medio un poquito más bajo. Y creo que eso es interesante también, es como un pequeños retos que se van abriendo. No es un modelo cerrado como pueden ser otras franquicias, en los que si no tienes 350 metros cuadrados, diáfano, no podemos hacer nada. Aquí podemos adaptarlo e ir aprendiendo de cada uno de los centros que ya tienen ese modelo instalado. Ajá. Y, por ejemplo, a ese franquiciado entiendo que, a ver, el primer y el segundo año de vida, pues le aporta mucho, porque, claro, al final, proyecto, licencia, modelo de negocio, gestión de ese modelo de negocio, tiene ya una estructura, pues, de marketing, redes sociales, vale, exacto. Lo veo el primer y el segundo año. Luego, para que vea valor el franquiciado a lo largo de la vida de la franquicia, sobre todo, ¿qué es la formación? Una de ellas es la formación, la otra el saber que estás ahí para lo que necesites, en lo que pueda pasar. Otra es la ayuda en la búsqueda de entrenadores si lo necesitan, la formación de estos nuevos entrenadores y un poquito el saber que la marca y esa reputación está ahí y se pueden seguir apoyando en ella para todo lo demás. Pero evidentemente todo el trabajo está en el comienzo, todo lo grosso y lo más importante es ahí. Y a partir de ahí pues ya ir navegando juntos para que, como si lo lleváramos a un entreno personal, tienes que trabajar mucho más cuando una persona sedentaria empieza de cero con el entrenador. Luego puede ser que el entrenador personal no lo necesitara, pero sigue contando con él porque ha sido con lo que ha empezado, ya está acostumbrado y sabe que para cualquier cosa que necesite o cualquier cambio pues tiene ese apoyo, se genera esa relación de confianza muy cercana, o por lo menos así, como somos pocos centros y soy yo quien lo lleva directamente, que no son consultores o agencias externas, pues que con ese vínculo cercano creamos una comunidad como la que se crean dentro in situ del propio centro, pero entre los otros centros y conmigo directamente. O por lo menos es un poco lo que se ha ido desarrollando o he ido transmitiendo sin querer o sin haberlo planificado de inicio en ese vínculo. No, es que eso te lo pregunto porque es algo que admiro, porque yo, bueno, creo que lo he contado en otro podcast. Al final, te ves en una tarde la película de McDonald's, empiezas motivado, la hostia, tener 2 centros, yo esto voy a ser McDonald's, ¿no? Y entonces pillas una consultora, ¿no? De estas. Y entonces te venden la burra y tal, tú estás ahí motivado, le pagas una pasta, tal, por un año porque tal. Y entonces vas a ir a una feria, tal, no sé qué, vale, no te venden ninguna, ¿no? Y entonces luego tú no tienes ni capacidad ni estructura para vender nada, ¿no? Y encima tienes que regarlo con una pasta que no puedes hacer. Entonces, joder, te escuchaba en el otro podcast, ¿no? Que te habías apalancado una consultora que se llama F45 y tal, y por así decirlo, tú sí lo has conseguido. O sea, has conseguido tener, no sé si, ¿cuántos? ¿2 o 3 franquiciados? 3 franquiciados. 3 franquiciados. O sea, al final has conseguido 3 franquiciados, macho. Entonces, te quería preguntar por eso, ¿cómo lo has conseguido? Y sobre todo, ya me has contado lo que les aportas en el día a día y qué tipo de royalty o canon o cosas tú le cobras para, en este caso, ir construyendo esa estructura. Pues eso, bueno, el royalty está establecido, lo que con la consultora acordamos al principio y ellos me recomendaron por un poco la experiencia que tenían y para mi modelo de negocio, que era un 4% mensual de la facturación, con un canon de entrada que empezó en 5.000 y luego evolucionó conforme íbamos abriendo a centro hasta 9.000. Pero bueno, me apoyé un poquito en ellos porque me dieron esa estructura y algo de conocimiento de cómo funcionaba el mundo de la franquicia y que yo tuviera ordenado por dentro todo, lo que era como una gestión un poco de andar por casa para mí, pues para que estuviera, que al final era todo trabajo que tenía que hacer yo, porque ellos no lo conocían tanto y ellos me decían, bueno, intenta tener esto. Y yo me acuerdo semanas de estar encerrado trabajando y dándole orden. Redactando. Entonces, ahora ya visto, pues a lo mejor no valía lo que pagué, porque ese trabajo todo lo hice yo, pero bueno, si no me lo hubieran dicho, a lo mejor no lo hubiera hecho.
y lo necesitaba en ese momento. Pasa que si lo tuviera que recomendar a alguien, creo que un buen consultor externo que tenga conocimientos así, seguro que es más barato que una empresa, o más económico que una consultora de este nivel, sobre todo porque luego, como tú bien has dicho, 100% de acuerdo. llega hasta un punto en el que ya te dejan y bueno, yo ya he sacado aquí mi parte, ahora el resto si quieres, hay que seguir pagando y a ver cuánta gasolina quieres meter a esto, ¿no? Que para eso metes tú un comercial y punto. Exacto, justo. Y ya luego tienes a alguien que te lo vaya vendiendo por ahí hablando, ¿no? Que se llaman directores de expansión. Exacto, correcto. Entonces, dicho esto, por un lado, ellos no me ayudaron en estas aperturas, simplemente me ayudaron a obligarme a mí a darme ese orden y esa estructura profesional por dentro. Y bueno, pues creo que por abrir estos 3 fue un poco la suerte, que siempre hay que tenerla. Se diga lo que se diga, el puntito de suerte hay que tenerlo. Y creo que la otra, un poco más de mérito, puede ser, creo que transmitimos confianza con lo que ya estábamos haciendo nosotros de manera interna. Los 3 franquiciados han sido gente cercana que me ha ido conociendo por amistad o simplemente por redes o por cercanía y que han oído hablar y ya han dicho, oye, pues me gustaría tener un modelo de negocio parecido como el que tiene Unai y si a él le ha ido bien, vamos a intentar... Claro, o sea, confiaron en Unai. Exacto, confiaron en Unai. En un Unai en el que ya había validado con otro segundo centro y un tercero que no dependía de él directamente el entreno, como puede pasar al principio esa barrera de un autoempleo de que, vale, tú lo has llenado 12 horas, pero ¿cómo me aseguras tú que si yo lo hago y no estás tú, esto vaya a ir? Entonces, el tener ese segundo centro que ya funcionaba con otro equipo de entrenadores nos dio esa validación y eso creo que sí es importante si alguien está planteándose el abrir una franquicia, el tener otro centro que no sea en esa localización ni con ese equipo y eso da seguridad a unos terceros y ese puntito de suerte. Es que yo eso, o sea, yo me he reunido con inversores que normalmente siempre están especializados o en el sector financiero o en el sector inmobiliario. Son los 2 sectores donde ellos están especializados. Normalmente el modelo de franquicia, que normalmente es gente menos especializada en ser inversores, ¿no? Y luego, evidentemente, está el modelo de autoempleo, que es el que normalmente nosotros podemos llegar. Entonces, yo en varias reuniones y escuchando a esta gente y tal, o sea, he notado que nunca invertirían en este sector, a no ser que sea efectivamente que inviertan en ti, ¿no? En esa confianza que invierten en ti. Entonces, claro, yo por eso dije, joder, pues tengo que... Por eso crecí en tener un tercero y un cuarto, ¿no? Porque yo no tenía esa capacidad de apalancamiento para crecer. Y entonces yo dije, vale, pues vosotros ponéis pasta y yo pongo pasta. Es decir, que aquí no jugamos la pasta los dos, ¿no? Y es la única manera que yo veo de crecer cuando eres pequeño, ¿no? Es decir, yo arriesgo mi pasta contigo porque, joder, no sé cómo lo han hecho esas franquicias al final, que han crecido tanto y que al final tienes 1 o 2. ¿Y cómo crean ese ambiente de seguridad hacia el inversor? A no ser que confíen en la persona, en la marca personal de la persona, ¿cómo confían en el modelo de negocio, en los números? Normalmente es por experiencia de que me ha pasado o lo estoy viendo ahora y otros que me han contado, es porque normalmente suele ser una persona que ha vivido eso desde dentro. Que ha ido que ha entrenado. Exacto. Vale. Que ha ido ahí. Y entonces confía en la persona. Eso, y ha dicho, y esto me mola, veo el ambiente, cómo te lo curras, cómo una pasión. Si quieres, vamos para adelante con ello. Pero más allá de números. Sí, más allá. O con números. Sí, no, con números de te pongo dinero o vamos a ver cómo lo hacemos y venga, vamos a intentar replicar esto que ahora, pues bueno, en el mundo del entrenamiento personal tienes la suerte y seguro que a ti te ha pasado y todos con los entrenadores que he hablado hemos compartido ratos y hemos conocido y seguimos conociendo a gente muy interesante que le ha ido muy bien en el mundo empresarial y que te dan consejos y te intentan abrir puertas siempre que puedan. Entonces, cuando ven que tú estás ahí en el día a día, estás apasionado, pues yo ya he escuchado a más personas y a mí me pasó con otro centro que abrimos en Castellana que te intentan abrir las puertas para que tú sigas creciendo porque les parece a ellos, incluso aunque los números luego el modelo de negocio no lo vean como el más rentable y que vayan todos más justos porque en nuestro sector, si alguien quiere hacer dinero, pues evidentemente hay otros sectores que te pueden aportar más margen y ya estaría el tecnológico, informático, etcétera. Pero este tiene ese punto personal de salud, de ética, de hacer algo bonito y cuando ellos han pasado por ciertos proyectos que no le aportan nada, dicen, pues ahora voy a uno que ayuda a otras personas. Y te dicen, vamos juntos, y eso pasa.
Y eso, Sí, o pues, sea, porque te entonces va por conocen ahí. a ti, confían en ti y por Justo. diversificar a lo mejor tu cartera y porque les has entrenado, les caes Eso es. bien, ven cómo curras. Conozco muchos casos así, de Claro, eso, pero al final, de cliente que aporta. claro, pero al final efectivamente, o sea, apuestan por la persona. Al Sí, final, más allá de que les vayas a vender claro. los La números. persona y un poco el conjunto. Sí, Un sí. poco el conjunto, de ya han visto que, oye, Hombre, esto, que ya tienes a lo mejor uno o dos, sí, que dicen, bueno, sí, este tío ya por lo menos. eso es, y ven la marca como con potencial, de que está todo estructurado, hay un orden y se ve una profesionalización. Claro, es que me Y eso picaba suele la pasar. curiosidad contigo, porque digo, joder, Sí. que Unai ha conseguido tener 3 franquiciados. O En sea, ese caso, en esto, fueron a través del modelo franquicia, es decir, la inversión completa la hacen ellos. Yo no fui en porcentaje con ello, pero otros proyectos que me han salido, otras oportunidades que he tenido que ya son fuera de UFIT y en otras que me han contado, ha sido así. Desde dentro, esa persona les ha ayudado a crecer y luego, evidentemente, la otra pues es directamente yendo a buscar a un socio inversor y decir, oye, mira, este es el modelo y intentar, aunque sea mucho menos probable, que apuesten 100% por ello y crecer. Las consultoras, en este caso las franquicias, a veces te proponen estos. Tienen contactos de gente que quiere invertir y ellos te venden al principio que te van a proporcionar esos contactos o esos leads que continuamente quieren buscar franquicias de éxito para ir creciendo. Y en este caso ellos no me ayudaron, pero sí he conocido otras que, oye, el modelo ha gustado y han metido dinero y han crecido. bueno, a lo mejor no di con la peor. O sea, que eso también puede pasar. Entonces, o sea, que tampoco quiero juzgar al sector, que hay mucha gente que se dedica a franquiciar modelo de negocio y lo hará muy bien. O sea, pero bueno, yo te cuento mi experiencia personal, igual que tú la tuya. Sí, sí, Vamos a totalmente. pasar un poco al analizar un poco el modelo de negocio de UFIT Boutique. Me imagino que tenéis, ¿cuántos entrenadores tenéis por centro? Como te decía antes, cada centro es un poquito especial. Bueno, en el otro core, modelo. sobre todo, en el core de... Vamos a irnos al modelo 1.1.1.2, que es lo que estáis especializados. Sí, por ejemplo, en el de Mirasierra actualmente somos 6 entrenadores contando conmigo, pero más o menos para hacer una idea, en cada sala va a haber un entrenador y medio, por así decirlo, si todos estuvieran trabajando en una modalidad de casi 30 horas de sesiones, ¿no? Entonces sería como un entrenador y medio. Por lo tanto, un centro que tenga 3 salas, pues ya vaya a tener 4 personas en el equipo normalmente. Pasa que todo esto es muy variado siempre, lo veo con los franquiciados, con los potenciales franquiciados, en el que depende de si tienes un entrenador completo o de mañanas o de tardes, lo que pueda llegar al equipo. Ahora en el de Mirasierra somos 6. ¿Cuántas horas dais de media? ¿De entrenamientos? Sí. Mira, el de Mirasierra, por ejemplo, el mes pasado de octubre fue el récord histórico de todos los años de la historia de UFIT y dimos casi 600 horas de entrenamiento personal. ¿Al mes? Al mes. En el mes de octubre hicimos 600 horas de entreno y 3 olivos, que estamos ahí muy cerca siempre los dos en número de sesiones puras de entrenamiento y ellos tienen entreno personal puro y pareja también. Dieron 500 y poco. O sea que son jornadas de 7, 8 de la mañana hasta por la tarde casi completas en cada una de las salas. En Mirasierra 3 y en Tres Olivos 3. Eso te lleva a esas 500 y pico horas al mes, pero en las que rellenas, como siempre digo, la clave del éxito está en rellenar esas horas puntas, pero ya de pasarte esa línea buena, ya sabes que es cuando llenas incluso las horas valles. Y en este caso, en estos dos centros, pues, tenemos la suerte de que están completas o muy animadas, están ya a un porcentaje muy, muy alto. Sí, que más o menos hacen todos los entrenadores 30 entrenos a la semana. Sí, exacto. Eso está muy bien. Y si alguno no los hace, porque a lo mejor lo compagina con otro trabajo, pero intentamos que sean los mínimos entrenadores posibles, el máximo hora posible, que vivan de ello y así estén estables, cómodos y bien remunerados para que no haya rotación. Ya sabes que en este modelo tan personal, no es como a lo mejor en una clase, me invento, de CrossFit en la que hay 20 personas, pues el entrenador es importante, pero no tanto como en una de 4 o en una de 1. Entonces buscamos mínima rotación de personal, que sea el sitio donde los entrenadores quieren entrenar. Es decir, que si a ti te gusta y de verdad estás apasionado del entrenamiento personal, tú como entrenador técnico de actividad física deportiva o licenciado en ciencia del deporte, digas, UFIT Boutique es un sitio donde me puedo desarrollar, porque lo que aprendo lo puedo aplicar, no me siento acotado, no me dan demasiadas pautas de modelos de entreno, puedo tener a una persona mayor de 80 años como a un adolescente, como a una embarazada, y te enriquece. Es decir, que sea el sitio y encima estoy bien pagado por encima de lo que sería la media de entrenadores en el sector. Y ese es un poco el éxito. El éxito, por lo menos como nosotros lo enfocamos, ¿no? Cada uno luego
No quiere decir que sea lo mejor, simplemente nosotros lo hacemos así, intentamos que no haya rotación y para eso creo que tiene que sentirse que el entrenador tiene libertad, que está bien pagado, por supuesto, y que se puede desarrollar a nivel profesional, que se sienta que aporta. Totalmente. Esas tres cositas. ¿Tienes estudiado más o menos la rentabilidad ahora que te da un entrenador? Es decir, ¿cuánto te tiene que facturar y más o menos qué rentabilidad le puedes sacar a eso? Bueno, no tanto, no sé si tanto la hora, pero más o menos es un 40% 60%. Ya igual que sea como autónomo, que sea como contratado, que un entrenador, para que alguien que esté haciendo números o quiera entenderlo, es que del precio que tú le pongas a la sesión, da igual en la ciudad en la que estés, respecto a lo que le pagas el entrenador, pues va a andar un poco por ahí, que al menos, Que al menos 40 o 45% se lo va a llevar la parte más importante, que es la persona. Ajá. Entonces el resto pues ya quedaría para el tema de impuestos, amortizaciones, tal, y ya rentabilidad, con lo que quede de ello. Y de ese 60% tú tienes más o menos el porcentaje que sería gasto operativo del centro de estructura. No lo tengo establecido porque depende. Lo que sí está claro es que el gasto operativo no es lo mismo cuando tienes una sala y 2 entrenadores que cuando tienes 4 entrenadores en ese mismo espacio, ¿no? o en 2 salas. Claro, le tienes que prorratear el... Claro, entonces aquí la clave del éxito, en los que los márgenes son un poquito más pequeños, es en ese mismo centro tener, como hablábamos antes, pues más salas a la hora, para poder, con ese mismo coste fijo, tener más entrenadores que facturen. No ir abriendo más espacios, sino que ese espacio te pueda dar todo lo que pueda, para que ese coste operativo sea el más bajo posible, que uno de los más grandes es el de la renta, el del alquiler, el tener un buen espacio. Uh-huh. La inversión inicial del material en este tipo de centros son material funcional, no requiere de un equipamiento muy grande como pueden ser maquinarias de gimnasio que son mucho más caras de mantener y al inicio, sino un material funcional que se amortiza mucho más rápido. El coste principal es el alquiler y el del entrenador. A partir de ahí el resto ya es más rentable, pero a mayor volumen, mayor rentabilidad. Claro, o sea que en una misma sala intentas tener ocupados, por así decirlo, 4 entrenadores con 1 o 2 clientes. Claro, nosotros no metemos entrenadores dentro de esa misma sala, sí que diría que si esa sala tiene 100 metros cuadrados, pues que puedan estar, que haya al menos 2 salas, no irnos a un modelo de negocio en el que solo pueda estar un entrenador, una persona o una sala, ¿vale? Sino que pueda ser un poquito más grande, aunque un coste tenga un poquito de alquiler más alto, pero que podamos optimizarlo al máximo para que podamos sacar diferentes líneas de ingreso dentro de ese mismo coste. Vale, coste o sea, fijo. cada entrenador entrena en una sala independiente. Lo que pasa es que tenéis varios espacios. Exacto. Que son... Vale, en el de Mirasierra, junto con Ciudad Raqueta, que son 3, o en el Tres Olivos tienen 3 salas. En el de Badajoz está la sala de grupo, pequeño córner de entreno personal, más fisioterapia. Entonces vamos abriendo un poquito de los espacios para que puedan aumentando la línea de ingresos, ya que el coste del alquiler, que de lo más alto, va a ser el mismo. Sí, ahí entiendo efectivamente, pues que cuando hay 2 entrenadores, pues el coste laboral, no lo sé, me invento, pueden ser 40 porque están entrando los 2 a la vez. Cuando son 3, pues 60, por hacer una media. Cuando es 1, pues serían 20 y luego lo que te va bajando, pues es el coste, supongo, pues operativo de estructura. Uh-huh. ¿Y ese lo tienes más o menos estudiado o no? No lo tengo calculado. Vale. No lo tengo calculado. Pero más van cambiando diferentes precios en diferentes centros, entonces no puedo sacar como una línea. Sí, porque el ticket medio no lo tienes, o sea, depende del sitio. Claro, depende del sitio y luego, claro, como en ese mismo centro hay veces que hay diferentes servicios, el ticket medio cambia mucho. Por ejemplo, en el de Mirasierra, pues el de grupo, el ticket medio del personal me baja, aunque el 80% sigue siendo entrenamiento personal, que sería mucho más alto. Pues si vienen un día, 2, 3 días a la semana. El de Badajoz es grupo, pero con otros precios, porque por la zona pues los precios son diferentes. Entonces, no me valen las medias. No me valen, me van cambiando mucho. Pero más o menos una persona que entrene 2 días a la semana con vosotros, que es más o menos lo estándar. De entrenamiento personal, sí, pagan alrededor de 40 euros la hora, la sesión, 50 si es en pareja. Entonces, ese aquí en el de Madrid, Tres Olivos, Mirasierra, nos vamos por ahí. Tres Cantos un poquito por debajo. Un poquito más económico, pero van por ahí. Sí, que sería más o menos una persona entrenaría 400 euros al mes, más o menos. Sí, el que entrene 3 días a la semana ya se sube a 300 y algo largo al mes. Sí, alrededor de 40-45 euros la sesión.
45 euros la sesión, sí. Entonces por eso mucha gente pivota luego el entrenamiento en grupo para intentar que la persona pague un poquito menos, pero que el precio a la hora pues lo siga, lo pueda ser más óptimo, ¿no? Que sea un poquito más rentable, que vayamos 60 euros la hora o 70 euros la hora si hay 7 personas pagando 10-15 euros por cada Dices sesión, de ¿no? ingresos, sí. De ingreso, que por eso todo el mundo ha ido como evolucionando un poquito por ahí, ¿no? Nosotros al final nuestro grosso está en entrenamiento en pareja. Serían como 50 euros aproximadamente, 50-55, en el que todo el mundo encuentra ahí un punto óptimo, que pagan 25 euros más o menos la hora, entrenando con alguien, le sale más económico y a nosotros pues un poquito más rentable la hora también. Sí, que ahí tendréis un ticket más o menos de 200 euros al mes, que ya llegas a un espectro poblacional mayor. Exacto. Más o menos para vosotros, ¿cuáles son las horas que vosotros... O sea, ¿qué horarios tenéis vosotros ofertados y que tenéis estudiado de tanto tiempo que son los más rentables? Bueno, ofertamos durante todo el día, lo que Estáis todo el día abiertos. Estamos todo el día abiertos, sobre todo en centros como el de Mirasierra, que abren 24/7, pues tenemos la suerte de que siempre hay un conserje y hay una opción, entonces va a depender también de la disponibilidad del entrenador y siempre podemos ir abriendo hueco. Pero 7 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpido, y intentamos ofrecer todas esas horas. Ya sabes que las horas de 7 a 10 son las más demandadas, junto con las de 6 en adelante, y luego las mediodías de 1, 2, 3. Y en este caso, en el de Mirasierra, pues por tiempo, pues ya los pocos clientes que se van interesando por esas horas valle de la media mañana o después de comer, pues ya también se van ocupando. O sea, que hay veces que creo que simplemente se necesita no solo un buen marketing, sino paciencia, que con el tiempo vayamos llegando a esas personas, autónomos, personas que no trabajan o personas mayores ya jubiladas, que puedan ir llenando esas horas. Y nuestro modelo llega a ese tipo de personas porque estamos abiertos a entrenar a personas mayores también, no solamente vamos a un nicho en concreto como pueda ser joven, 30 años, rendimiento, sino estilo de vida saludable, salud, personas mayores, jóvenes, así que abrimos campo para todo ello. ¿Y conseguís llenar en hora valle también? Sí. Qué guay. Sí, esa se lleva tiempo y cuesta, pero en estos casos, en estos centros y en los otros hemos visto que con el tiempo, poco a poco, también se van llenando. ¿Y los entrenadores qué turnos haces? ¿Uno de mañana, otro de tarde? O... Los hay que los tienen todo entero de mañana, otros uno un poquito de mañana y otro un poquito de tarde, que son con las horas más punta. Y a lo mejor un detalle, por si a alguien también le interesa, es que el entrenador viva cerca en un modelo de negocio como el nuestro. Es importante. Es importante. Totalmente. Eso es otra cosilla que miramos cuando hacemos captación para que pueda tener esta disponibilidad y nosotros nos dé flexibilidad a la hora de poder ofrecer esa hora. Claro. Es verdad que al final los turnos que son rotativos, o sea, o partidos de mañana y tarde, si no vives cerca, es verdad que cuesta un montón. Te mata. Entonces, pues bueno, aquí también intentamos ofrecer que puedan entrenar ahí, que si tienen una hora libre, que puedan ellos mismos entrenar, que se puedan quedar a gusto tomando un café, que sea un espacio donde te apetezca estar y puedas compartir tiempo y sobre todo que se genere comunidad de equipo, que no sea voy, trabajo, me voy y tal, que te apetezca estar allí, que estés a gusto. Estar. Eso es, buscamos eso por lo menos. Creo que lo estamos consiguiendo, pero de verdad que buscamos que la gente, tanto los clientes como el equipo, que haya un buen ambiente, es que eso luego se transmite. La gente lo nota. Oye, qué buen rollo hay en el equipo, se nota que todos entrenáis juntos, que competís juntos, que pensáis igual, que sois de una edad o de un estilo de vida parecido. Sí, entonces eso se transmite. Eso seguro. Y vosotros más o menos la jornada habitual que tenéis de los entrenadores, ¿es jornada completa o son 30 horas, 25, 20? Van alrededor de las 25-30 horas cada uno y la jornada, como he dicho, puede ser intensiva o repartida y no tienen un horario fijo establecido, va a ir un poco bajo demanda, en la que van aumentando o como que van ganando ese escalón, que van subiendo conforme ellos depositan su trabajo, su confianza y su saber hacer y también conforme va llegando el flujo de clientes, tanto para los centros que llevan más tiempo como para los que están abriendo. Es que el entrenador va escalando conforme va escalando el centro. Y normalmente lo que ha pasado es que los entrenadores empiezan compaginando este trabajo con otro hasta que van dejando el otro trabajo y se van quedando aquí conforme van creciendo. Y nosotros vamos aumentándole el número de horas. Eso es.
¿Y los fines te cuesta o no? Los fines cuesta, entonces lo que hacemos es abrimos solo sábados por la mañana, una hora en concreta de 9 a 2 y ya está, nada de tarde ni domingo. Y dentro de todas las salas abrimos solamente una y en las otras hay demanda, pero no, o sea, no las ofrecemos para no quemar al equipo en trabajar todos los fines de semana. Respetamos un poquito esa parte. Sí, es verdad que eso seguro que lo agradecen, seguro. Sí, vamos rotándolos y ya está. Si si entre semanas se funciona bien. Otra cosa es un centro cuando abre. A lo mejor hay que ofrecer y ser más flexible con todo. Entonces depende un poco el enfoque. A veces que es más fácil decirlo o hacerlo cuando ya te puedes permitir ser un poquito más exigente con el horario y que la gente se adapte a ti y no al revés. Como cuando estás empezando... Hay que coger cualquier cosa. Exacto. Cuando estás empezando abierto a todo y hemos cometido todo el error o no, pero yo recuerdo estar el 12 de octubre, 9 de noviembre... 2 de mayo, trabajándolo todo. Es decir, si estoy en Madrid y estoy aquí ahora yo solo en mi centro, ¿qué hago yo en casa? Me voy a trabajar, se ofrezco a los clientes, ¿no? Y nada, funcionar, intentar darlo a conocer. Totalmente. ¿Verdad? Vosotros a nivel de marketing, ¿cómo conseguís clientes? ¿Qué soléis hacer más o menos que tenéis ahí pensado, parametrizado? Pues lo más importante es la apertura, el inicio, donde intentamos darle el trabajo a Instagram ya hecho con los otros, con contenido que ya esté hecho de los otros centros e ir creando con este mismo centro propio lo más rápido posible. La parte de Google totalmente orgánica, nada pagada, porque la que hemos hecho pagada no ha funcionado. El coste por clip está disparado e intentar ya posicionarlo de manera orgánica en Google y la página web. ¿Os hacéis SEO a largo plazo? Intentamos ir a SEO a largo plazo. Lo que pasa es que ya el hecho de tener los otros centros y la marca ya posicionada, una nueva apertura, ayuda a que ese ya vaya directamente en esa ciudad o en esa localización a posicionarse un poquito más arriba. Y ya a partir de ahí Instagram principalmente es lo que más trabajo. Anuncios trabajo de campañas al principio y una vez que ha generado un poquito de tracción para llegar a esa línea de equilibrio que normalmente se consigue en el primer mes o en el segundo mes en todos los centros, en los pocos centros que tenemos, pero en los casos que ha habido. Joder, pues es la hostia. Ha llegado en el primer mes. Equilibras tú? Claro, depende del modelo, pero por ejemplo en el de Badajoz se equilibró con 70 clientes y el segundo mes ya lo había. ¿Ya lo sabía? Ya lo sabía. El de Castellana es verdad que ese ahora ya no me estoy acordando porque cerramos, que ese no nos renovaron ahí y nos echaron del local. Ese tardamos un poquito más. En ese sí que probé más cosas de campaña como estas de coste por clic, encima en el centro de Madrid era carísimo y no funcionaban y tuvo que ser simplemente paciencia y el boca a boca. ¿Y en Badajoz cómo conseguiste 70 en 2 meses, macho? Boca a boca también. ¿Antes de abrir? Sí, el hecho de que ¿Pero boca también a boca cómo? El franquiciado tenía muchos contactos, conocía a mucha gente. O sea, y llamando, Bueno, el hecho de como este tipo de personas que ya sabes que son muy comerciales en su día a día, pero sin querer serlo. Vale. Muy que se va a buenos tomar un café y te cierra 3. Exacto. Pues eso es la hostia. Cosas que así, se va a comer a no sé... De Unai, acabo de ir a la ferretería para comprar lo que me has dicho de poner tal y ya me ha dicho el tío que viene a probar en cuanto abramos. Eso aplicado a familia, amigos, cercanos, amigos de amigos, vale. En la zona el paso. Entonces, sí, o sea, un comercial puro. Exacto, y entonces en este caso el paso también era muy bueno, eso ayudó, sumado a los contactos, entonces todo eso ayuda. Si estás en un sitio en el que a lo mejor es más barato, pero está un poco más escondido, como en otro centro de otra empresa en el que tenemos, pues a lo mejor hay que trabajar un poquito más esa parte de ruido, de generar trabajo más de Google, de Instagram, perdón, pagado. En otro proyecto el que tengo estábamos más escondidos, no tenemos ese paso, pues hoy hemos tenido que meterle más a Instagram. Pero principalmente es Instagram y Facebook Ad. Claro, es que yo, por ejemplo, en este, que me ocurre muchísimo la ubicación, pues sí, equilibramos mucho antes, equilibramos creo que fue en el 4.º mes. Pero, por ejemplo, en Alonso Cano, bueno, por los problemas que hemos tenido que cerrar porque tenía un vicio oculto el edificio, nos han echado allí los bomberos a todos, ¿no? Porque han tenido que apuntar al edificio. Bueno, eso es otra historia que ya te contaré, vamos. Una batalla más. Una batalla más, sí. De la que entonces una demanda, bueno, en fin, a ver si la ganamos, que supongo que sí. Y ahí nos costó 8 meses, pero lo que sí que tengo claro para la próxima vez es que, evidentemente, lo que dicen todos, que la ubicación es clave, y que tengo que montarme como hacen las promociones de obra nueva inmobiliaria, yo creo. Tenemos, aparte de Meta Ads, SEM y tal, y nosotros trabajamos también mucho orgánico el SEO,
Pero como eso es tan a largo plazo y Meta es verdad que el coste por lead y el coste de adquisición del cliente es una pasta, el hacer un pop-up o algo de, yo qué sé, como las casetas estas que hacen de promoción de obra nueva, ahí poner una pantalla, atender a la persona y, joder, sería increíble el poder abrir ya con punto de equilibrio, ¿eh? Eso, el retorno de la inversión nos bajaría muchísimo. Claro, en centros que ya tienes referencias de otro es más sencillo. Claro. O sea, para alguien que vaya a montar su primer negocio es más difícil porque no tiene referencia a la gente, tendría que tener muy bien renderizado todo para poder ya contarte cómo va a ser, pero en tu caso ya que ya sabes cómo va a ser de otro centro, puedes enseñarle imágenes y vídeos precios y saber y todo de cómo ya funciona y casos de éxito de gente que ya lo ha probado. Entonces es más sencillo que por lo menos ya te dejen el contacto, eso mínimo, ¿no? Entonces, o algún precio especial que les pueda ya captar. Pero sí que veo muy importante esa parte. Si tiene buena localización, el que ya tenga bien marcada, bien señalizada qué se va a hacer ahí y ese mes de obra o esos 2 meses ir aprovechando para que ya ir generando ruido y que la gente que pase ya lo vaya conociendo y no esperar a abrir para ir trabajando y alguien que te atienda. Y si ya puede estar ahí alguien, perfecto. Eso sería increíble, porque es que si no, claro, si te vas de media entre los 4 y los 8 meses, y al final has tirado, por así decirlo, un año, tienes que además tener un coste hundido en la previsión de fondos de pues el trabajador más la amortización de la inversión más los alquileres, entonces la inversión en vez de ser 100 ya tienes que prever 150 o en vez de ser 80 ya tienes que prever 130. Eso es. Entonces eso sí que lo tenemos que bajar como sea. Entonces, claro, recortar esa parte porque así. Por eso me ha sorprendido, me ha dicho tú el primer y el segundo mes, digo, joder, ¿cómo lo hace? Ya, el de Castellana sí se me fue a más 8 meses, ¿eh? Es el que más tardó, también por la competencia que había en la zona. Bueno, eso demás... es una canibalización ahí tremenda en Madrid. Claro. Nosotros en Trafalgar nos ha costado un huevo también. Claro. Te tienes que hacer... O sea, tienes que echarle más tiempo y darte a conocer para que la gente ya vea que con tu trabajo eres un poquito diferente a los demás. Pero claro, eso no se puede decir solamente en un anuncio. Tienes que probarlo y que alguien ya lo diga en su empresa y esperar un poco y tener pulmón para esperar a que el boca a boca haga su efecto. Cuando empezó a funcionar es cuando nos tuvimos que ir y fue lo que más rabia nos dio, pero por lo menos ya sabías que estaba funcionando esa parte. Y ahora en este proyecto, si sale el nuevo franquiciado, creo que lo enfocaremos en ese sentido, como te decía, de trabajarlo desde el punto de que empieza ya la obra a funcionar, a hacer ruido en Instagram y a contarlo de una manera mucho más cercana y de cómo se va a ir viviendo todo. Que la gente... Creo que ya estamos todos un poquito más cansados de algo que está como súper bien puesto desde el principio, idílico y tal, sino que vamos a ir contando estos problemas que surjan, cómo va a ir saliendo la obra, las decisiones, que lo vayamos hablando y que la gente de la zona ya con esas campañas que lo vayan conociendo y nos vayan siguiendo en ese proceso para que cuando abramos ya hayamos generado o roto esa primera barrera de confianza. Eso está muy bien, contar las calamidades. Sí. O sea, tendríamos que... nosotros igual, tenemos en AFIT un podcast en el que le damos charla entre colegas que pues dos de los managers y yo pues hablamos del día a día. Además hemos traído pues sector farmacéutico, sector médico, hemos traído también a clientes y tal. Y es verdad que falta más el contar calamidades del día a día para que la gente vea lo difícil que es levantar un centro. Y la gente parece que no, pero mucho empatiza, ¿eh? Hay gente que incluso esa parte humana yo creo que la agradece y lo que dices tú, no tan idílico. Y que todos nos han pasado este tipo de cosas, ¿no? Pero como comentabas de la demanda o como a mí esto de Castellana y otras miles que nos hemos enfrentado, que en estos 10 años da tiempo a pasar de todo, ¿no? De todos los obstáculos que te vas encontrando por el camino, pero bueno, que es lo que lo hace como retador y lo que también un poco pues te motiva a decir, nada, ya tiro y lo que venga. Y la gente lo tiene que saber porque eso humaniza y es que a todos nos pasa y que no solamente nos cuenten esa historia de éxito ideal, sino que por el camino pasan muchas cosas. Desde luego. Yo, bueno, el libro que tengo he contado muchas, pero es verdad que me tendría que tirar una tarde poniendo en un papel y un boli muchas más que no he contado, porque vamos, desde luego que eso... humaniza y al final le da un poco de alma también a las marcas, ¿no? El que, joder, la persona en este caso que ha llevado la marca hacia adelante
te cuente un poco todas las calamidades que... Bueno, como el libro este de Phil Knight, de Nike. De Nike, pues, que brutal. Me parece lo más interesante de ese libro es que cuentas justo eso, todo lo que le ha ido pasando para llegar hasta donde llegó. No te cuenta solo cuando firmó con el otro, cuando abrieron esta tienda, cuando lo petaron. Eso quedaba muy guay y ves los hitos históricos, pero es que en medio lo que se tuvo que pelear, ¿no? Y así con muchísimas historias de emprendimiento. Así que está guay que en este tipo de podcast o de libros que salgan estas, que es donde realmente se aprende. Sí, porque al final es verdad que todo el mundo te cuenta cuando en la película cuando ha ido bien, pero es que todo lo que ha ido mal de la gran mayoría y los que no llegan ni a conseguir nada, que por el camino se quedan o pierden capital o le embargan la casa o no sé qué, pues es otro debate, sí. Pero hay millones más. O sea, al final nosotros estamos contando nuestra pequeña tarta del pastel que hemos conseguido, pues ciertas cosillas a base de esfuerzo, pero ¿cuánta hay gente que ni siquiera consigue eso? Y luego sumado a la línea tan fina en la que se la jugó todo o mucho para poder llegar a eso, ¿no? Ya los riesgos que estaba afrontando, no solamente los problemas que superaba, sino el riesgo que estaba llevando para afrontar ese proyecto, ¿no? Como contaba José Elías, contando siempre cómo funcionan sus supermercados estos de La Sirena, que decía que si yo te dijera que tienes que poner 300.000 euros para tener solamente menos de un 10% de beneficio al año, ¿tú lo harías o correrías ese riesgo? Entonces, pues yo lo he hecho eso como por 10, ¿no? O por 15 o por 20, eso sí, para tener este pequeño margen, que ahora puede parecer mucho, pero son muchos riesgos y muchos dolores de cabeza, y eso mucha gente por detrás luego no lo ve, solo te quedas con ya el resultado. Yo fíjate que le he dicho al del banco ya, porque bueno, yo del José Elías prácticamente me he consumido el 70%, entonces le tengo como aquí, ¿no? Y hay una cosa que él dice que tu primer objetivo tiene que ser que la sociedad avale y no avales tú, ¿no? Para que evidentemente tú no tengas avales con tu patrimonio. Lo poco que consigas de hacer de tu patrimonio, que encima no lo pierdas. Y entonces yo le llegué al del banco y le dije que había que hacer para que, si ya tengo pues varias sociedades operativas que son los centros, más la sociedad matriz, que estamos construyendo cierta estructura y tal, que hay que hacer para que avale ya este tinglado pequeñito, ¿no? Y entonces el tío del BBVA me decía, no, es que cuando tú consigas que otra entidad te avale, te avalo yo con la sociedad. Digo, pero seas hijo puta, digo, me estás diciendo que el Banco Santander, que no tengo cuenta allí, ni tengo nada, tú tienes tu Mitra Record de TPV virtual, recurrencia de los clientes, pagos por TPV físico, por TPV virtual, impuestos sociales de todos, tal no sé qué, me estás diciendo que tú, que eres el que lleva el track record de todo, no puedo, el siguiente préstamo que me puedas dar a cualquiera de las sociedades para apalancarlo, para intentar montar otro y crecer, me está diciendo que no me lo das sin que yo firme como avalista, ¿vale? Y me está diciendo que me lo va a dar un tercero y no tú. Digo, es que es incongruente, digo, es que sois unos cabrones. Digo, ¿qué tengo que hacer yo para no avalar con mi patrimonio? Dice, pues que te lo presto un tercero y tal. Entonces, claro, yo ahí me acordaba de José Elías y tal, de que decía que eso es una vergüenza. Claro. Que al final, joder, cuando... te puedes equivocar en... Y ahora, por ejemplo, el de Alonso Cano... las sociedades nuevas, que tú nada más generar una sociedad nueva o cada vez que quieras crear otro proyecto nuevo con otra sociedad diferente a esta para que no mezclen temas, desde que naces nuevo ya estás generándole desconfianza de nuevo al banco porque como no tiene recorrido de esta, te piden más tiempo, más años o que avales con la otra o contigo de nuevo para que a esta le den financiación y tú puedas generar tu proyecto. Entonces, claro, no, pero yo no le pido al banco que me dé préstamo a la nueva. No, yo lo que le estoy diciendo es que... Aparte, que eso también es otro problema añadido. No, aparte del tuyo, que otro obstáculo que me encuentro en esas financiaciones es esa, la de las empresas de nueva creación, que tampoco confían en ellas. Entonces, 2 años te piden mínimo. Claro. 2 impuestos de sociedades, vale, lo respeto, pero joder, si te pido préstamo con una que lleva ya 10 años funcionando, que te pido grifo, que ese grifo no lo tenga que firmar yo como persona, como avalista, que no me salga en el CIRBE. Eso es lo que le pido yo al banco por lo menos. Joder, ya te da una confianza. Si ya te he pagado, por ejemplo, un par de préstamos ya y los tengo amortizados, hostia, el tercero, si llevo no sé cuántos años,
que me pidas que yo aparezca como avalista me parece una vergüenza, me parece extorsión. A ver, que al final yo soy enano y solo trabajo con 2 bancos, o sea, trabajo con la Caja Rural y el BBVA porque no me ha dado tiempo a tal. Ahí a lo mejor, si logro crecer un poquito y tal, y tengo facturaciones un poquito ya más majas y más centros y más no sé qué, a lo mejor llego a otro y le digo, oye, tengo esto, ¿me prestas la pasta sin avalarte? Bueno, lo he escuchado con gente que también que maneja centros y empresas muy grandes con ese y también le piden, con ese mismo problema de, joder, que estoy apareciendo en el CIRBE con este proyecto nuevo. Entonces, tal, ¿no? Ojo, porque si ya luego quieres tú irte a pedir una hipoteca... ¿Eso me ha lastrado? Ya tienes eso ahí. Eso claro. Me ha lastrado. Yo me quería ahora... O sea, yo me compré hace años un piso con mi mujer y ahora pues tenemos 2 niños y necesitamos una casa más grande. Sí, tus proyectos personales. Mis proyectos personales, efectivamente. Y entonces, mis proyectos profesionales me arrastran mis proyectos personales. Porque como avalista ya sales en el CIRBE. Entonces te dice el del banco, vale, usted tiene en estas 3 sociedades, vale, tienes esta deuda. Vale, como a nivel personal no tiene usted una deuda, vale, pero sale usted como avalista aquí. Entonces el ratio de endeudamiento ya te lo baja. Y entonces a lo mejor la hipoteca, en vez de pedirla de X, solo te dan Y. Entonces también te arrastra. Entonces sí, es un problema. Siempre digo que hay un punto en el que son todos obstáculos, desde que eres aquí como autónomo muy pequeñito hasta que puedes llegar a ser como un gran empresario en el que se te abren muchísimas puertas. Hay un tramo aquí, un vacío, en el que es como todo el rato intentar romper techo para crecer y para todo, en el que aquí estás como en el barro, en la mierda. Valle de la muerte, decían el otro día, sí, no sé si lo viste en el grupo de Boutique Tribe. Ah, sí. Estás en el grupo, ¿no? De Boutique Tribe. Creo que sí. ¿En el de Fede? En el de Fede y en el de José Luis. Sí, estoy, pero no lo vi. No lo viste, pues él lo denomina el Valle de la Muerte. Vale, pues cuando tienes 3-4 centros. Y estás ahí rompiendo techo, pero con todo, te encuentras todo que te quieren hundir, no puedes crecer por más que quieras, tienes problemas a nivel fiscal con todo, porque eres estás en el momento en el que más pagas por todo, más difícil es financiarte, te intentan obstaculizar en el sentido de que quieres crecer, pero tienes que avalar personalmente y arriesgar, hasta que ya pasas, ¿no? Sacas cabeza por ahí y ya dices, vale, ahora creo que puedo tener el control con estas normas del juego que ya sé y ya veo, ¿no? Como esas grandes empresas en las que saben exactamente cómo manejar esa fiscalidad o esas financiaciones. Pero mientras... porque tienes equipazo. Pues si tú te puedes fichar un financiero cojonudo que conoce la banca y te negocia con la banca, pues ya de lujo. Pues ya tienes a un tío financiero que te tal. Si tú tienes un director de operaciones que al final te optimiza para sacar mayor rentabilidad en este caso a tu modelo de negocio, porque te mira el céntimo, porque te negocia con un proveedor, con el otro, porque te mira hasta el último punto de la gestión donde se puede... Pues claro, si ya tienes un tío de ventas, pero construir lo que dices tú, esa estructura... Al final, claro, ¿cuántos sufis necesitas? Claro. Pues unos cuantos. Y luego los aprendizajes, porque aunque hay gente que a lo mejor parte ya con alguien que de la mano le pasa toda esta fase o todo este valle, ¿no?, que me comentas, hasta arriba de la mano, ¿no?, y le llevan, o padrino, como se suele decir en Badajoz. Cuando nosotros partimos desde ahí abajo... Si no tienes padrino, no te casas. Claro, tienes que ir peleando tú y sobre todo aprendiendo. Eso no se enseña en ningún máster, no hay ningún libro. Y eso sí es verdad que muchísimos empresarios han pasado por ahí, pero no está reflejado en ningún lado porque cada uno tiene sus particularidades y hasta que no te enfrentas a ellas no vas haciendo calle y vas rompiendo, conociendo y ahí es donde vas llegando. Por eso es verdad que quien ha pasado todo eso, yo lo admiro. Totalmente. Son empresarios que dicen, joder, que desde cero llegar hasta ahí, cuando has crecido tanto... tiene más mérito no solo porque has conseguido un negocio rentable, que la gente te compra y es un servicio, un producto que funciona, sino por todas estas calamidades que hay que pasar a nivel, ya no solo de inversión que tú comentas, porque esas del banco me parecen muy difíciles y que te lastran, pero como están las fiscales por encima, a mí estas ya me parecen menos malas. Yo veo más el problema en esta sociedad, ¿no?, en la que estamos, en este país, en la que te encuentras todos esos problemas a la hora de contratar, todos esos problemas de nivel fiscal en los que estamos como apretadísimos por todos lados, ¿no? Y entonces... No, es que tienes que calcular incluso el margen que le queda a Hacienda, o sea, para ser rentable tu negocio. O sea, como tienes que contar con eso, porque estás jugando esa regla del juego que son abusivas. Claro. Entonces tú, como no cuentes con ello, nunca vas a ser rentable. Sí, reglas del juego que son abusivas y a veces desconocidas, porque no son tan claras, claro, o subjetivas a interpretación, que casi siempre va a ser a favor de ello. Eso es. Entonces, como no están tan claras,
tú vas a perder siempre por muy bien que quieras hacer las cosas o por Sí. muy bien que te asesore. Tienes razón. Entonces, partiendo de esa base, dices, joder, no estamos jugando en el mismo juego. Yo quiero sentarme aquí a pelearme contigo, pero tú sabes algo que yo no Sabes sé. las normas. Y tú eres encima el árbitro, y así que cuando tengas que decidir vas a tirar por ti. Y a nadie le apetece meterse en una pelea de juicio o de reclamaciones y requerimientos que dices, madre mía, ahora todo ese dinero, tiempo que me va a costar pelear. Y además de primera paga y luego peleate, ¿no? Y a veces Sí, que el es otro como día paga, escuché- cállate y ya veréis, aunque yo tenga razón, pero bueno, venga, para ti, ¿sabes? No, el otro día escuché un reel de un chaval que ha tenido que pagar una multa de 600.000 que está recurrida y ha tenido que despedir a no sé cuántos porque no puede. O sea, que es que eso, o sea, al final es un lastre social, ese tipo de cosas. Además, esos te ponen la multa y además sin preguntar. Entonces, luego ya arréglatelas. Luego ya pelea. Claro, pero mientras... pero ya se ha llevado por tierra no sé una empresa y no sé cuántos trabajadores. Claro. Entonces claro. es un problema. Es una pena porque si dieran un poquito más de facilidad o las normas estuvieran claras desde el principio, la red empresarial en España, el crecimiento de gente con ganas de hacer cosas, hay, ideas hay, solo falta que faciliten un poquito, o por lo menos que dejen hacer. No que faciliten ni ayuda ni nada, es Sí, que no dejen hacer, que no molesten tanto. Yo siempre lo he dicho, no molestar. Lo justo, que no molesten tanto y no persigan, como bueno, ya saben, toda esta parte política que te sientes, ¿no? Un poco como el malo de primero, ¿no? No hay presunción de inocencia. Ya bueno, yo eso ni voy a hablar porque me caliento, entonces... Sí, ese es otro tema. Mejor pasamos... Ese es otro tema aparte. Pasamos de nivel. Tú ahora mismo el tinglao, ¿cómo le tienes? Es decir, ¿tienes una empresa tuya y gestionas... ¿Tú tienes 3 franquiciados, 2 centros propios o...? Eso es. 3 franquiciados, 2 centros propios con lo que es UFI Boutique y esa es la SL. Cada franquiciado tiene su sociedad y desde UFI Boutique General una única sociedad en la que manejamos toda esta parte. Los 2 centros y los ingresos diferentes que llegan a través de la sociedad y ya está. Ya luego otros 2 empresas, otros 2 proyectos en los que estoy metido que son en The Culture, en una pequeña parte, y en Método Barbell, con otros socios, y ahí ya son compartidos. ¿Y esos qué proyectos son? Que no me los esos has son contado. diferentes. Pues The Culture es un centro que abrió hace poquito en el barrio de Salamanca. Ajá. Es un proyecto diferente totalmente a UFI, donde ya se integran un poco más los valores en el sentido de estilo de vida saludable y además de anti-aging, de cuidado personal y de imagen. Es un centro precioso que te recomiendo que vayas a ver y que pruebe, con arte en las paredes, a nivel de diseño. Seguro. Puede estar como, sin duda, creo que puede ser top 3 o de los más bonitos, de los mejores de Madrid. Merece la pena la visita y probarlo. Hay una sala de pilates máquina, otra sala de entrenamiento funcional fuerza y luego integramos pues estos pequeños add-ons con salas de sauna y baño de hielo para este cuidado ya de post-entrenamiento o simplemente de mejora de la salud o la longevidad. Otro aparato de fotomodulación y rayos UVA. Otra máquina también muy interesante en el que te tumbas de Zero Body. No sé si la has probado alguna vez, de que te da como sensación de gravedad cero. Creo que la he probado, la tiene Tomás, creo. Que tienen Tomás, tenemos la suya. Ahí puesta con hidrógeno molecular. O sea, diferentes servicios que intentan agrupar toda esta parte de estilo de vida saludable y longevidad. Y de longevidad. Con esa base en el entrenamiento y luego todo con un enfoque en la parte cultural y de ahí lo de culture, ¿no? De cultivar tu estilo de vida o cultivar un poquito, sembrar intentamos desde ahí sembrar esa semillita que desarrolle luego pues un nuevo estilo de vida saludable a las personas, con ese enfoque de diferentes servicios. Y Método Barbell es muy característico. Hice la formación con otro socio en Estados Unidos, en el que él conocía este modelo de allí y lo que hemos hecho ha sido replicarlo y traerlo para acá. Hicimos la formación que es entrenamiento de fuerza puro. Allí se llama Starting Strength, la cadena, que es de un coach muy famoso, ya mayor, de entrenamiento de fuerza, allí reputado, en el que con su modelo trabajan solamente los 5 o 6 movimientos básicos, que sean sentadilla, peso muerto, press de banca, dominada, press vertical o clean, y trabaja cada persona en un rack y se enseñan los movimientos al detalle, como no te lo han enseñado en ningún sitio, para que el levantamiento sea lo más como óptimo levantamiento posible. Olímpico, o sea, como un... Sí, sería como algo olímpico, un halterófilo con esos movimientos básicos, pero aplicado pues a población general normal, que no es a rendimiento, sino como hemos visto que el entrenamiento de fuerza es fundamental y cada vez va calando esto más en la vida de la población general, no solamente del rendimiento, en el que saben mujeres de 50 años que necesitan la fuerza, hombres
de 60 fundamental. Cada vez vienen más diciendo, oye, me ha dicho el médico que tengo que hacer fuerza, y no fuerza de la de una pesita de 2 kilos, sino de la de tener una progresión y un entrenamiento bien hecho. Pues ahí lo pautamos así. No hay parte de resistencia, no hay foco en sesiones de solo movilidad, sino llegamos y a trabajar con una barra. Entonces esa progresión está muy medida. Cada semana una repetición o medio kilito más con estos movimientos básicos, bien hecho para que sea seguro, que la gente no se lesione y que no tenga miedo sobre todo a barra, miedo, lesión, fuerza, yo que con la espalda no puedo. No, al revés, sí puede, y además seguramente te venga mejor y te mejore. Y trabajamos en este caso, en este centro, que está en Mirasierra también, con 4 racks, cada persona en un rack. El entrenador controla la técnica de las 4 personas, pero cada uno a su ritmo y a su intensidad. Todo ello con una libretita donde vamos apuntando, como antiguamente, o la vieja escuela, manteniendo esa pureza clásica que en Estados Unidos también saben hacer, de ir apuntando para tú tachar y ver la progresión y ser consciente de que antes, cuando me apunté hace 6 meses, tenía una sentadilla de 15 kilos y ahora estoy cerrando un 3x5 de una sentadilla de mi propio peso corporal. Está muy bien. Que es un éxito en el que tú lo puedes palpar y ver, que dices, estoy más fuerte que cuando entré, ¿no? Que muchas veces en otros centros nos pasa en el que haces un poquito de tantas cosas que al final no mejoras en nada. Evaluar. Aquí lo vamos a valorar de manera directa. Y es muy interesante. Hicimos la formación en Estados Unidos y es muy específico para estos movimientos, en el que se enseñan bien, y la gente... Pensábamos que le iba a costar más el entrar por ahí, ¿no? El que sea solo barra y fuerza, pero no, lo están recibiendo bien. Gente con bagaje cero, que no ha hecho deporte. Lo tenéis en otro centro independiente, ¿no? Sí, es un centro de Mirasierra diferente, cerquita del otro, que está ahí en la calle Nuria, en el centro comercial. Y nada, muy interesante ese modelo. Te invito también a probarlo si quieres un día para que sientas cómo es esa parte de fuerza, el proceso entero de trabajar 3-4 ejercicios e irte con las tareas hechas en 45 minutos sin paja, sin mareos. Sí, me imagino que pues tendrá una fase de aproximación, una aplicación de la técnica. Exacto. Y una parte de recuperación que me imagino que charlarán ahí entre... Sí, la parte de calentamiento es la propia serie de aproximación, en la que ya vas desde tu peso corporal a una barra y ya vas aproximando 3, 4 o 5 series y ya directamente a por tus 3 series efectivas de trabajo alrededor de entre 3 y 5 repeticiones, descansos completos y 3, 4 ejercicios y ya está. Y a terminar, listo y a casa. Está genial. Ahí, ¿cómo lográis la adherencia de o sea, que no se aburran en esos 5 minutos de recuperación? Justo esa fue la pregunta que les hice a los de Estados Unidos y me dijeron que la adherencia está en la progresión, en que la gente va viendo claramente cómo van avanzando, y entonces cuando llegan cada semana ya sabe lo que van a hacer, y esa predictibilidad, que no sé si se dice así, o sea, saber qué voy a hacer ese día, gusta más de lo que nosotros como entrenadores pensamos que hay que continuamente cambiar, y el hecho de saber que vas a poder mejorarlo les engancha. No, y porque nos enseñan en la carrera que el principio de la variabilidad es fundamental. Pero yo lo que digo es que tú imagínate, yo voy contigo, ¿vale? Soy tu colega y entramos juntos, y entonces los 5 minutos, pues no pasa nada, charlamos del partido de esta noche, ¿no? Pero si está en un entrenador con 4 personas, por ejemplo, esos 5 minutos de descanso, ¿qué hace? ¿Tiene esa pericia, ¿no? de interactuar? Sí, cada uno de todas formas tiene su descanso, no son pautados todos a la vez, porque cada uno va a su ritmo. Entonces, si uno ha tardado más en su sentadilla y la ha llevado a un nivel de intensidad más alto y va a necesitar un poquito más de descanso, pues él se lo marca, cada uno tiene su reloj en el rack con los descansos marcados, pero si coinciden, ahí se genera el comentar un poco lo que has visto, cada uno aprende de la sentadilla o del peso muerto del otro, eso cuando son más friki y vamos al entrenamiento. Cuando no, es más hablar del día a día y aprovechar ese descanso para desconectar y ir comentando un poco y generar vínculo con los demás, que también es la parte importante, y al final del día de trabajo te apetece desconectar y ya está. Entonces, pues sí, se charla un poquito de todo, como en el entreno personal con el entrenador, lo único que aquí, pues entre ellos, como pasará en tus clases de... No, pero me parece muy interesante, ¿eh? Creo que eso se puede escalar, porque ahora mismo la nueva tendencia, la nueva moda, y va a ser para el futuro, a nivel de longevidad y de salud, es la fuerza. Y nos ha pasado un modelo de negocio así, que no tenga un tinglado metodológico, sino que ya venga muy protocolizado, estandarizado y predecible, oye, pues lo mismo se puede escalar, ¿eh? Sí, y a la gente le puede gustar bastante. Una de las cosas que más no yo me apuntaría, ¿eh? es porque a nivel de negocio es muy escalable, porque todo está mucho más medido y está más claro. No es como todo lo contrario que te comentaba de UFIT, que estamos aquí es
4 racks, depende del espacio que tengas, puedes montar 8 o 2 o 3. El entrenador sí que es algo muy característico de que su formación tiene que ser especializada en eso. Y ese es uno de los dificultades, obstáculos que tenemos, que tiene que gustar, lo tiene que entrenar él y lo tiene que conocer muy bien esta metodología. Sí, eso puede ser un hándicap, sí. Y luego pues el hecho de explicárselo a la gente, porque es algo como cuando es un método pues es algo más cerrado, más hermético, y eso tiene sus limitaciones, para bien y para mal. Es más replicable, sabes que no te puedes salir de ahí, pero también, pues bueno, ya sabes que con esto estamos atacando al 80% y arreglando los problemas de salud de la gente y de la mejora. No sé si se podría a lo mejor instalar con pantallas o software biomecánicos o no sé, algo que el entrenador pudiese tener un soporte y que fuese más sencillo de replicar. Es decir, que no necesitases de una cualificación extrema. Es decir, que, a ver, que sí que el tío funcione bien, que esté... Es que hay un punto importante porque aún así aquí, como cogiendo el modelo de los americanos, lo tienen súper bien establecido en el que las cues que tienes que dar al cliente ya te vienen súper hechas. Son 5 o 6 en lo básico, luego pueden llegar hasta 10, pero a nivel básico... Claro, pues eso grabarlo. Están ya muy hechos, entonces esa formación se puede replicar. Lo que no se puede replicar y lleva tiempo es el ojo del entrenador. Ya. Y es que en una sentadilla, cuando hay un entrenador experimentado o un entrenador principiante, aunque este entrenador principiante sepa exactamente que la técnica por teoría es la misma que la del experimentado, pero el ojo para saber qué error y qué modificar para que esa sentadilla sea mejor, eso sí que lleva tiempo y un poquito más de desarrollo. A ver, no sé, yo te lo decía porque quiero probar, porque ya me han dicho que o sea, está desarrollado, que hay un software en el que tú tienes la pantalla, hay cámaras y biomecánicamente el software ya te da la corrección perfecta de la sentadilla. O sea, si eso se pule, el entrenador ahí yo creo que es más motivador, más que tenga esa pericia de saber lo que le gusta a cada uno, las habilidades comunicativas y que tenga esa labor más social, más soft skill que la propia técnica, que te puedas apalancar en la... Entonces, bueno, pues yo lo voy a probar, creo que la semana que viene lo tengo agendado, la siguiente, ese software, y ya te contaré. Y a ver si lo tienen en algún otro lado y voy a probarlo. Creo que... Imagino que totalmente personalizable a lo que tú quieras que te analice, claro, para decirle, sentido... fíjate en esto, esto y esto, y dime si... Claro, ahí sería estandarizar, yo creo, los 5 ejercicios. Claro. Es decir, estandarizar que el software te mida el patrón de movimiento de esos 5 ejercicios con X correcciones. Es decir, a lo mejor darle X rango de movimiento o zonas rojas en las que te aparezca... O sea, eso me imagino que... A ver, yo lo he visto, pero no lo he visto in situ, lo tengo que probar, ¿vale? Pero me imagino que eso ya tendrán, antes de desarrollarlo, tendrán biomecánicos que les digan esto así o esto asado. Claro, sí, esa es la parte difícil. Que esa es la parte difícil. De cómo llevar eso a cabo con la información justa que tú quieres, no la que ya se han establecido ellos de base, porque en este caso es una sentadilla en concreto low bar con ciertas características. Entonces, si ya apareces con una sentadilla ahí alta y te cambia, ya el sistema te va a decir, ¿no?, que estás haciendo unas cosas mal cuando en realidad es justo lo que quieres hacer. Claro, y sobre todo... Tiene que ser personalizable. Claro, y sobre todo que, a ver, lo que no va a hacer una máquina es que si tú ves que tiene un déficit de movilidad de cadera o de movilidad de tobillo, pues ahí sí que el entrenador tiene que tener cierta pericia para decir... Lo veo bastante difícil por esa parte, justo. Cada uno tiene su fémur, su cadera, y hay cosas en las que la sentadilla es esta, pero se va a ver diferente en cada uno. Y eso el software tiene que saber interpretar, que esa persona tiene que ser muy fino para saber que esa persona, por esas características y que yo haya puesto algún dato, no va a poder hacer eso, ¿no? Que, oye, es que si tiene la movilidad reducida de hombro, ya sabemos que su muñeca no va a quedar como tenemos establecida que tiene que quedar. Por lo tanto, no me lo detectes como fallo. Pero bueno, oye, me puedo creer que todo eso se va a poder hacer. Yo seguramente que se pueda hacer en un futuro. No me va a extrañar, sí. Pues hay una cosa que no te he preguntado y sí que me gusta mucho saber, que es el onboarding de clientes. O sea, hilando la parte de marketing con la de ventas. Y digo, no se me puede ir preguntarle esto a Unai. Es decir, cuando llega un lead o un formulario, bueno, lo primero, ¿cómo llegan esos leads? Y luego, ¿cómo tratáis esos leads hacia, pues no sé si tenéis una prueba, valoración, hacia que se hace cliente? Vale, pues yo cuento la que nosotros hacemos o la que yo hago actualmente, que no quiere decir que sea ni la mejor ni que yo diga que es óptima. No, por supuesto. Simplemente es la que más o menos nos funciona.
Lo digo porque puede tener características en las que sea un poco, por ejemplo, todavía la mayoría de los leads, incluso de diferentes centros, me entran a mí porque aparece mi contacto, mi correo o mi teléfono, en la que luego la gente por la web no va directamente a ese centro de Tres Olivos con ese teléfono de allí y lo cogen, sino que el del WhatsApp pues me sale a mí y me llegan. Entonces yo tengo un poco el pulso de todos los leads que van entrando a los diferentes centros y que yo ya luego mando al manager de cada centro para que lo gestione. Y a partir de ahí, eso como desde el global, ¿no? De alguien que se interesa, pues yo lo voy mandando los leads si me entran por error directamente por la web. A los ¿Y que tú le los entran, llamas? no, todos. le llaman a los que son de cada uno de su centro, le llama ya su manager. Vale. Yo le llamo a los que son del mío. Cada uno, por si se ha equivocado por las diferentes redes, me ha caído a mí. No, pero si es en Badajoz, pues lo mando para allá. Otras veces sí que aciertan y van directos a su centro y lo gestionan ellos desde ahí. Y desde ahí, desde la franquicia, tenemos claro el protocolo de cómo entran, ya sea por teléfono, a pie de calle o por correo, una contestación que intentamos que sea lo más rápido posible, en menos de 24 horas, para que no se enfríe ese contacto, en el que le llamamos, le resolvemos las dudas, porque aunque estén puestas en la web de la aplicación o ya no tenemos la tarifa, la gente quiere que se lo cuentes tú, y ahí ya cerrar esa primera prueba. Esa primera prueba, que en el caso de los entrenamientos personales es una valoración gratuita de una media hora, en el que en el caso de los grupales es que se venga a esa clase de ese grupo si hay plaza para que la pruebe, porque ahí creemos que es más importante no tanto que me cuentes tus lesiones, que también me lo puedes contar ese día en el grupo, sino que conozcas con qué nivel vas a estar y qué personas van a ser las de a tu alrededor, ¿no? A lo mejor Mariano con 60 años viene al grupo de todos chicas de 30 y oye, se le puede adaptar el entreno, pero seguramente a largo plazo él no se encuentre tan cómodo y se nos vaya. Por lo tanto, que pruebe ahí el grupo. Y ahí en esa valoración, cuando ya lo hemos cerrado en el caso de entreno personal, tenemos establecido este protocolo que con años hemos ido puliendo para que con la entrevista que nos cuente su bagaje, historial de lesiones, etcétera, etcétera, pequeña valoración funcional y test de fuerza, veamos perfil de la persona, vemos punto de partida y decimos, oye, ¿qué vamos a trabajar y cómo vamos a ir? Cerramos día y hora y sí que es algo que también, por si le puede servir de referencia a las personas, buscamos que ser poco flexibles, aposta, para que las personas se cierren en su día y el día y la hora, el compromiso a venir a entrenar con nosotros. Vale, que no sea... Sí, alguna semana te pones malo, una semana tienes viaje, alguna semana te surge algo, lo vamos a poder cambiar, pero no es lo normal. El lunes a las 8, esta es tu hora. Eso hay gente que no le vale, ese modelo, por lo tanto, para esas personas no vamos, sino vamos para el que dice, yo tengo poco tiempo, me lo voy a bloquear, y se comprometen. Y por ahora eso nos ha ido bien, porque los que son demasiado flexibles acaban siendo tan flexibles que dejando el entreno para la cuarta o quinta prioridad. Hay muchas más cosas antes. No es falta de tiempo, es que simplemente... pues todas las labores de familiares, de trabajo y otras prioridades pues están por encima. Así que nos quedamos con las que los ponen un poquito por encima. Y ahí funcionamos con cierta flexibilidad, pero siendo un poco rígidos también. Y esa es nuestra presentación. Y a partir de ahí, de esa valoración, ya los primeros entrenos, ya que vayan funcionando. Yo intento desde ahí, si yo no he hecho la valoración, la ha hecho el entrenador que lo va a tratar, e ir viendo el seguimiento, oye, cómo va, si todo encaja, y a partir de ahí ya normalmente fluye. Y una de las mediciones que hacemos es que no haya habido rotación en el corto plazo. Ese es uno de los puntos o marcadores de éxito. Que encaje bien en su horario, en su entrenador y que vayan ya a largo plazo funcionando. O sea que me imagino que vuestra longevidad de cliente es alta. Sí. Por eso en el tema de marketing tampoco nos hemos hecho tan fuerte porque no se ha necesitado más que en las aperturas, como hablábamos antes, hilándolo con esto ahora, porque la rotación es relativamente muy baja. No es como, claro, evidentemente también por volumen. El centro de entrenamiento personal va a tener un volumen más bajo, por lo tanto menos probabilidad. A los que vamos a grupo y si tenemos que llegar a 150 personas, pues en un grupo también es más fácil que esa persona rote que en un entreno personal, que los vínculos son más fuertes. ¿Eso lo tienes estudiado, la tasa de rotación? O... No he estudiado con números. Pero más o menos a ojo, ¿cuántos...? ¿De rotación nuestra de personal? No, de personal no, de cliente. De cliente en entrenamiento personal. No lo tengo con número cerrado. ¿Una o dos al mes? O no sé, a ojo. ¿De bajas, dice? Sí. Sí, podría ser. Podría más ser. o menos, podría ser. Que eso es poco, vale. Más o menos. Una o dos al mes. Que normalmente son de los que acaban de entrar. Eso sí lo tengo tampoco medido, pero es que... ¿Ah, sí? A ojímetro, sí. Es más probable que se vaya el que acaba de entrar, no simplemente porque no ha probado, le ha gustado, ha entrenado, ha conseguido un poco que el su que objetivo lleva a corto 5 plazo. meses. El que lleva... Es que con algunos llevamos 8 años. Sí.
Entonces, claro, este ya sabe que es familia, este ya se queda para siempre, es UFIT, eso es su día a día. Van a todo y participan en todo. Entonces el que acaba de empezar, pues bueno, lo intenta meter, a lo mejor no ha cuadrado y prueba y se va y ve que no es su modelo. Pero son pocos y cuanto más tiempo pasa, más probable es que se quede, como las empresas, ¿no? Esto que dicen de que es más fácil que sobreviva una empresa, ¿no?, que lleva 10 años que la que acaban que en esos 5 primeros que dice que cierran 2 de cada 3. Pues aquí pasa un poco igual con el cliente. Uh-huh. Y me imagino que, claro, la longevidad al final del cliente de media será superior al año. Sí, está por encima. Sí, la media está en 2 y pico, por ahí 3, porque los que llevan más tiempo lo alargan un poquito más y bueno, también va creciendo conforme nosotros vamos avanzando. Pero ese es otro de los medidores que no son números en porcentaje o en Excel, sino que si yo hablo con un franquiciado y me empieza a decir que cada vez hay más gente de las que sabe que pagarían, o sea, que apostarían lo que sea, porque saben que no se van a ir, que da igual que toquen precios, que cambie el entrenador, que pase lo que pase, que van a ser fieles, ese es el núcleo principal, que sabe que ese negocio está yendo bien. Cuando en vez de 5, que son tus 5 más cercanos, empiezan a ser 15, 20, 25, 40, luego va a haber estos satélites que van, prueban, vienen, pasan cosas y bueno, marean y se van, pero este núcleo son de los de haces un evento y hablan bien de ti, te comparten en redes, te traen a gente y esos son los que hay que estar encima de ese negocio como manager, el entrenador o como inversor. No cagarla con esos. Para decir, a estos vamos a cuidarlos al máximo. Hay que cuidarlos a todos, pero a estos más los que más, sí. Y te tengo que ofrecer... Pues son prescriptores. Esos son clave. Y eso se ve estando ahí. Ahí encima. Y cuidándolo y queriéndolo y bueno, pues compartiendo con ellos esa experiencia. Y ya está. Pero eso es bonito. Y si te gusta, pues esa parte de ahí es guay, conoces a gente interesante y mola ese día a día. Joder, macho, pues me tiraría hablando contigo horas, pero ya, si no, María no me va a matar. Totalmente. Te voy a preguntar simplemente por el futuro, es decir, bueno, te he escuchado que tú más o menos te planificas año a año. Yo, por ejemplo, ahí pues no miro tampoco mucho más. Es difícil, ¿verdad? Pensar en esos 5 años vistas. Yo eso ni lo pienso, o sea que eso sí que te lo he escuchado. Así que, ¿qué objetivos tienes para el 2026? Pues 2026, justo además el 2026 diría que hasta verano, más o menos. Sería la creación de un proyecto, de un centro nuevo, propio, que siempre, cada vez que te ha pasado algo con alguno mío, he dicho ya ninguno más, pero otra vez te vuelve a picar el gusanillo, entonces otra vez estoy ahí viendo opciones a lo mejor para crear otro proyecto nuevo que sería también UFIT, pero con algunas características diferentes, a lo mejor más ligada al entrenamiento híbrido, Aerox o por ahí. Este proyecto de franquiciado, creo que me gusta mucho la localización, el franquiciado, hemos conectado y creo que puede ir bien, ojalá podamos abrirlo de cara a enero o febrero, a ver si sale, en la zona de Carabanchel, Cuatro Vientos. Esos serían mis 2 proyectos principales como nuevo y luego dentro de los que están, los que me motivan en este día a día, que sigan funcionando y trabajando bien con los franquiciados, con los míos propios de Mirasierra, que eso ya siempre cada semana es una aventura nueva con lo que pueda ir pasando, crear eventos nuevos, experiencias nuevas y alguna cosita más de salir a la montaña con todos los clientes, crear una cena o una competición al aire libre. Todos esos pequeños retos o proyectos que hacen que se vaya creciendo y mejorando. Y ya está, serían así que luego también los otros proyectos que no son UFIT, pues que vayan creciendo, consolidándose y puedan ir aportando a más gente. Así que esos serían los proyectos para el 2026, a ver si... Joder, te parece poco, 2 nuevos centros es una pasada. Ojalá pueda montar yo uno este año. Ojalá. Todos van a ser no solo, sino ya acompañados. Ya no como en UFIT Central, sino siempre van a ser rodeándome con socios en los que me puedan ir ayudando, porque si no sería ya imposible. En el que cada uno puede ir aportando su granito de arena, ya no solo a nivel económico, sino a nivel de saber hacer y de su experiencia y con gente con la que te apetece trabajar. Compartir, de verdad, que no haya como dudas de que ya han sido como, no sé, validados, en el que este tiempo de aquí para atrás ya son personas cercanas y pueda salir un proyecto que luego se podrá complicar o podrá ser, todos ya sabemos que un proyecto junto con socios puede haber muchas posibilidades de que tomen caminos diferentes y se tuerzan las cosas, pero que de primera ya ese matrimonio esté ya consolidado y que sea bonito, que si nos metemos en algo nuevo y hay que echar horas y otra vez llegar a ese punto de estrés
que se genera cada apertura o hasta que llegue a ese punto de equilibrio, que sea compartiéndolo con gente que te apetece, que puede sonar muy Mr. Wonderful, pero es verdad que ya llega un punto en el que el proyecto tiene que ser porque te apetece de verdad con la gente que quiere y ya está. Si no, ¿para qué nos vamos a complicar? Ya seguimos con lo que estamos haciendo, entrenando y ya está. Y luego entrenando yo, cada vez me gusta más y enganchado ahí en la competición y dedicándole horas a la semana. Así que con todo eso, ilusionados con el 2026, con muchas ganas, ahí con esa chispa. Haces Jairos, ¿no? Sí. Ahí me he metido en Airos y un poquito de triatlón también. Así que ahí, como ya te picas y ya siempre quieres mejorar marca, crecer y seguir avanzando, pues ahí tienes también para echarle horas. Y el triatlón, imagínate, de media distancia, pues todas las horas que quieras dedicarle y a la vez ir aprendiendo. Eso es lo que te lleva a pues, cojo este entrenador o aprendo ahora sobre natación o sobre ciclismo y es muy bonito. Esa parte es la que estamos trabajando también mucho. Pues nada, macho, así mucho que, ánimo. Genial. Muchas gracias, Alberto, un placer. Te conozco desde hoy, yo creo que te va a ver muy bien porque es un tío con sentido común, trabajador y con ganas, o sea que eso seguro. Yo te lo voy a agradecer pues con un pequeño detalle, una botellita de aceite para que disfrutes en el... Me encanta el oro líquido. Yo supongo que mejor que el de Badajoz no será, pero vamos... bueno, seguro que está muy bueno. Pero está bueno, está bueno. Con pan solo ya... Eso es. Y luego, bueno, pues una pieza de mi libro, que, bueno, pues he escrito mis aprendizajes. Qué guay, Así que nada, le voy a dar caña, porque ya en estos años seguro que has aprendido un montón de cosas y aquí me puedo encontrar algunas soluciones, ¿no? Sí, alguna cosilla seguro que, dices... Para no cometer en estos proyectos. Vale, pues te lo agradezco. Muchas gracias, Alberto. Un placer, la verdad que te da gusto charlar contigo y aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Unai. Pues nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.